¿Cuántas veces has esperado que aparezcan ítems reactivos en la matriz, situaciones que está viviendo la persona, que es evidente que tienen que aparecer y no aparecen por ningún lado? Y otras veces aparecen otros problemas, a veces graves, que no tiene la persona. ¿Por qué ocurre esto? Hoy vamos a ver por qué la matriz nos muestra la información de esta manera, qué podemos esperar de ella, y luego vamos a ver 3 ideas que recogen toda esta información que te van a ayudar a interpretar mejor la matriz. La primera vez que vi yo una matriz, la verdad es que no entendía nada. Yo pensaba, pero todo esto es lo que a mí me está pasando. El primer test me lo hice yo. Aquello es, bueno, ya sabes, como un batiburrillo donde aparecen cosas que al principio no tienen sentido, parece que están inconexas. Nosotros lo que queremos es que aparezca todo ordenado, ¿verdad? Lo más importante primero, lo menos importante después, de una forma que entendamos y además, si están relacionados con la situación, pues muchísimo mejor. Sin embargo, lo que nos encontramos es primero una emoción, después, por ejemplo, un sarcode, que puede ser el pie, después, por ejemplo, una vitamina, un virus, el virus chikungunya, que yo no lo he oído en mi vida, y luego a lo mejor un patrón de cáncer. ¿Qué significa todo esto? El tema es que la forma que tiene esta tecnología de mostrarnos la situación es a través inicialmente de 2 pruebas, el Bar-Hop y el test de reactividad. Nosotros estamos expuestos y respondiendo a millones de estímulos que van cambiando constantemente y el sistema nos muestra la situación a través de cómo reaccionamos a unos 12.000 ítems más o menos. Entonces, en el mundo de la reactividad, todo lo que se muestra en el test es real. Estamos reaccionando a muchísimas cosas. Pueden ser situaciones muy cercanas al test, por ejemplo, un alimento que nos ha sentado mal, le ha congestionado un órgano, una situación en el trabajo que nos ha estresado, o un esfuerzo que hemos hecho y ha contraído un músculo, ¿no? Todo eso está ahí, se puede mostrar reactivo. Y además, mezclado con esto, van a aparecer otro tipo de ítems o otros procesos más profundos que pueden aparecer más recurrentes o a lo mejor aparecer en varios tests, ¿no? Todo eso nos tenemos que fijar y estar un poco atentos. Todo eso se va a dar a la vez. Esto yo creo que se ve bastante bien en el panel de emociones, porque ahí solamente testamos emociones. En él lo que vemos, voy a abrir el gráfico, en él lo que vemos realmente, punto importante, se testan siempre todas las emociones, ¿vale? Entonces lo importante aquí es el orden en el que, donde aparecen en el gráfico, es decir, cómo ha reaccionado la persona a esa emoción en ese momento. Y esto es como la punta del iceberg, lo más importante es la parte que hay debajo del agua, ¿no? Pues aquí es igual, nos fijaremos en los más reactivos y en los menos. Esto también puede cambiar porque al entrar y salir de esta pantalla, incluso al trabajar con ella aquí, esto va adaptándose y va cambiándose. No significa que esto se mueva, que no exista un patrón subyacente que seguramente es el que mueva los hilos, y ese es el patrón que tenemos que encontrar. Vamos a ponernos en los 2 casos más extremos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de una patología grave, por ejemplo, un cáncer. ¿Por qué aparece un patrón de cáncer a una persona que sabemos que no tiene cáncer, que médicamente no tiene cáncer? Yo esto, desde luego, de lo que más aprendí fue de un caso que tuve pues, cuando estaba empezando a trabajar con el sistema. Te lo voy a contar. Este señor tenía un cáncer de vejiga. Y bueno, yo le estuve tratando varias semanas seguidas, estaba malito y la cosa era que cuando yo me hacía un testaje, a mí me aparecía reactivo claramente entre los primeros ítems de la matriz reactivos cáncer de vejiga. Yo no tenía cáncer de vejiga. Sin embargo, fíjate, el cáncer de vejiga a nivel psicosomático es pues un programa biológico que se pone en marcha cuando a nivel emocional la persona es incapaz de manejar una situación de territorio, de proteger su territorio. En ese caso, en el caso de este señor, era evidente que había una situación así, prolongada, que se lleva manteniendo años. Pero es que en mí, yo estaba viviendo una situación parecida sin tener un cáncer de vejiga. Estaba en un proceso de separación y realmente había perdido ese territorio. Entonces, ese patrón, en este caso, el ejemplo que hemos puesto, cáncer de vejiga, no solo está relacionado con una lesión física, sino que ahí hay todo un patrón de información mucho más global. Y la otra situación, ¿no? ¿Por qué cuando tiene que aparecer algo muy evidente no aparece? Y esto me recuerda a un caso que tuvimos con un alumno. Este es un oncólogo con muchos años de experiencia, una trayectoria impecable a nivel profesional.
y él estaba muy frustrado pues porque en la matriz no aparecía el cáncer de mama que tenía su paciente. Entonces lo que hicimos fue hacer un testaje a distancia y vimos cómo realmente la persona estaba reaccionando al sistema linfático, cómo se repetía con algunos patrones donde nos derivaban a que ese es era el área más importante. Porque claro, lo que pasa es que una patología nosotros lo vemos como algo muy físico, algo muy concreto. Sin embargo, realmente es un campo que se está relacionando con todo el organismo. O sea, todo el organismo está implicado en una lesión, la lesión que sea, y está creando conexiones. Nada es lineal. Una persona con un problema, en un momento dado, ese problema está haciendo así, ¿no? En un momento dado está en un punto más álgido donde realmente puede reaccionar más a ese tipo de lesión, y en otros momentos pues aparecerá más reactivo al sistema linfático, que está más afectado en ese área, al sistema circulatorio, al sistema nervioso o a cualquier otro proceso que se está dando simultáneamente y que está relacionado con esa lesión que tiene en ese momento. Entonces tenemos que tener ese enfoque más amplio para poder llegar a enlazar todos estos puntos. Cuando vemos un ítem, realmente lo que estamos viendo es un patrón que no está aislado, sino que vemos un mapa de relaciones. Eso es lo que vemos en la matriz. Cuando vemos un testaje, realmente estamos viendo una fotografía de un proceso dinámico que está en continuo movimiento, mostrando la situación desde diferentes perspectivas. Vamos a ver 3 ideas que a mí me han ayudado mucho a acercarme más a la matriz, la forma en la que ella nos da la información, y también a los alumnos que he ido formando, y que espero que a ti te acerquen a una visión más real de lo que realmente nos está indicando el sistema. La primera es que aquí la perspectiva del tiempo se diluye, y aunque estamos haciendo el test ahora, la percepción de la realidad que tenemos nosotros como ahora no es la misma que tiene el sistema. O sea, reactividad no tiene nada que ver con el tiempo. Va a haber patrones que se están dando en otro momento y están siendo reactivos ahora por la provocación que ha hecho el test, y otros que todavía no se han cristalizado, que ya parecen reactivos. Te habrá pasado que en algunas situaciones durante la sesión pues le preguntas a la persona: oye, aparece un patrón de fiebre, ¿tienes fiebre o te duele el codo? Y la persona te dice no, y a lo mejor luego cuando vuelve a la siguiente sesión te comenta que a las 24-48 horas de salir le dolía el codo o empezó con fiebre. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ese proceso ya había empezado y el sistema había captado esa información. Nuestra sensibilidad es mucho menor, nuestra percepción es mucho menor que la que puede tener el sistema. La segunda es que los ítems no son entidades separadas, realmente son entidades que se están relacionando, y que además un problema, un desequilibrio no se manifiesta solo con un ítem, por ejemplo una hepatitis, realmente puede manifestarse desde diferentes perspectivas y todas ellas confluyen al mismo problema. Y la última es que tenemos que estar abiertos y tener flexibilidad a la hora de integrar la información, de mirar la información que nos ofrece el sistema, también con nuestros conocimientos, porque eso nos va a ayudar a llegar a una visión más real de la situación. La matriz es una parte del sistema muy importante que nos va a aportar una gran cantidad de información, muchas veces va a direccionar exactamente hacia dónde tenemos que tirar. Espero que lo que te he comentado en este vídeo te ayude a enfocarla a partir de ahora con ojos nuevos. Hasta la próxima.